Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de jurisprudencia con mates? Bien. Bueno, hoy día les traigo un fallo de Corte Suprema de Justicia de Nación, un fallo que ha sido tildado por muchos autores, ¿sí? Por muchos doctrinarios, como aquel fallo que le dio, propiamente hablando, autonomía científica al derecho administrativo, ¿sí? Lo cierto es que hasta aquel momento, cuando aparecía, ¿sí? una laguna, una situación jurídica no prevista por alguna ley, norma, decreto de carácter administrativa. En aquel caso era de práctica común, de práctica usual, la aplicación directa del Código Civil de ese momento, ¿sí? Recordemos que estaba vigente el Código Civil de Vélez-Sarsfield, ¿sí? Este fallo es del año 1941 y fue dictado por nuestra Corte Suprema de Justicia. Además, y esto, bueno, a modo aclaratorio, vale también tener presente que aquel decreto, que nuestro decreto, ley de procedimientos administrativos, Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, fue recién promulgada, fue recién dictada sobre los 70, ¿sí? Así que había, como he dicho, respecto de nulidades, que es el tema central de este fallo, había una laguna normativa, por lo que se aplicaba el Código Civil y Comercial, ¿sí? Bueno, al respecto, y lo novedoso, ¿sí?, de este fallo es que la Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia, lo que va a decir es que sí, que se aplica el Código Civil y Comercial para situaciones en donde hubiera una laguna, pero siempre debe hacerse esto teniendo en cuenta las particularidades que son propias del derecho administrativo como parte del derecho público, ¿sí? Que en todo caso un criterio hermenéutico y de aplicación que debe de tenerse presente para aplicar, ¿sí? O buscar una solución jurídica frente a una laguna normativa en el marco del derecho administrativo es o debería ser a través de lo que es la analogía, ¿sí? Es así que nuestra Corte Suprema dice en el considerando primero, leo, que las reglas de los artículos 1037 y siguientes del Código Civil acerca de las nulidades de los actos jurídicos, si bien no han sido establecidas para aplicarlas al derecho administrativo, sino al derecho privado, nada obsta para que, representando aquellas una construcción jurídica basada en la justicia, su aplicación se extienda al derecho administrativo, cuyas normas y soluciones también deben tender a realizar aquella, con las discriminaciones impuestas por la naturaleza propia de lo que constituye la sustancia de esta última disciplina. ¿Sí? Se comprende, ¿verdad? Básicamente la Corte nos dice que no es de aplicación directa el Código Civil, ya que este regula, ¿sí?, situaciones entre particulares, sino que en realidad se puede, ¿sí?, tomar ciertas instituciones que son propias del derecho privado, del derecho civil,
pero siempre estas deben tener presente, ¿sí? En cuanto a su aplicación, que estamos frente al derecho administrativo, por lo que estas instituciones deben, y las soluciones que brindan, deben tender a respetar la subsistencia de esta disciplina que es propia del derecho público. ¿Sí? Bueno, volviendo en principio, creo que me parece importante, ¿sí?, para poder comprender este fallo, es que entendamos básicamente sobre qué versaba y cuáles eran los hechos, ¿sí?, para ver cuál fue el derecho que se aplicó, ¿sí? Estamos frente al fallo que se llama, o se llamó, ¿sí?, Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos contra Nación Argentina. ¿Sí? Fue un fallo dictado por nuestra Corte Suprema de Justicia de Nación en el año 1941. ¿Qué ocurrió? Bien, bueno, básicamente en el año 1917 un superior decreto, ¿sí?, dictado o emanado por el gobierno de la nación, deducía o declaraba nulas, declaraba caduco el dominio sobre ciertas tierras que habían sido adquiridas por esta Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos, ¿sí? Es decir, básicamente el Poder Ejecutivo Nacional, reviendo los respectivos títulos de dominio de ciertos bienes inmuebles, decidió declarar caduco el dominio de los referidos inmuebles, ¿sí?, mandando a anotar en el registro de la propiedad tal anulación respectiva. Es por tal motivo, ¿sí?, que la actora, es decir, la sociedad, el apoderado de esta Sociedad Anónima Ganadera Los Lagos, deduce formal demanda contra el gobierno de la nación, ¿sí?, solicitando la nulidad de este decreto. Otro punto que es no menor es que esta formal demanda que interpone el apoderado de esta sociedad lo hace en el año 1940, es decir, 17 años después, interpone demanda 23 años después. Recordemos que este superior decreto que promulga, ¿sí?, que dicta el gobierno de la nación fue el día 21 de abril de 1917. Y esta formal demanda se deduce en el año 1940. Bien, lo cierto es que en definitiva la parte actora pide que se declare la nulidad impugnando este decreto. Bueno, el juez de grado declara su competencia, corre traslado al Poder Ejecutivo y básicamente lo que hace es interponer excepción de prescripción, ¿sí?, alegando que en los términos del artículo 4023 y 4030 del Código Civil, este decreto, la solicitud, de nulidad o la impugnación de este decreto
no podría prosperar porque dicha acción ya se encontraría prescripta. Recordemos que tanto el artículo 4023 como el artículo 4030 del Código Civil imponen, ¿sí? En rigor el 4023 impone un plazo de 10 años para solicitar o para interponer la acción de nulidad, tanto si se tratase de actos nulos o anulables. Y siempre y cuando no hubiera un plazo menor, ¿sí? Por las dudas, también se acudió, ¿sí? Se solicitó que se tenga presente el plazo que impone el artículo 4030 del Código Civil vigente en aquel momento, que prescribía, prescribía un plazo de 2 años para ciertos tipos de nulidades. Además, el fiscal, ¿sí? El representante del gobierno o del Poder Ejecutivo Nacional adujo que el Estado se encontraba dentro de sus facultades para disponer las mencionadas caducidades de los títulos que son cuestionados en esta demanda, toda vez que surgen de las constancias administrativas de la causa, ¿sí? Que en la adquisición de todos los lotes cuestionados habían intervenido personas, prestanombres, y que éstas habían terminado facilitando la violación de la ley en cuanto prohíbe la misma la acumulación de grandes extensiones de tierras en manos de una sola persona. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que el juez de grado, ¿sí? Resuelve y básicamente va a resolver a favor de la parte actora, ¿sí? Alegando o digamos justificando su fallo ya en una jurisprudencia anterior de la propia Suprema Corte de la Nación, en donde se había ya invocado la acción, se había ya aclarado en aquella sentencia que la acción de nulidad absoluta es insusceptible de confirmación, y cuando esta nulidad es absoluta, como es insusceptible de confirmación, no hay prescripción que sea posible. Es por tal motivo que rechaza la defensa de prescripción que opone el Estado Nacional, ¿sí? Igualmente, respecto de aquellas consideraciones que tienen que ver con los vicios que se le imputan, ¿sí? Incluso con las ilegalidades o delitos que se le imputan a los títulos de la parte actora, como la parte demandada, es decir, como el Estado Nacional no hizo reconvención, no ha hecho valer por vía de reconvención esto que ha cuestionado, que ha deslizado, ¿sí? El juez decide no entrar a ver, diciéndole básicamente que reconvencione o que inicie un nuevo proceso, alegando o solicitando que se declaren ilegales aquellos títulos de la actora que la parte demandada alega, ¿sí? Pero bueno, en fin, lo cierto es que el juez de grado, ¿sí? Lo que hace es justificar su resolución en un fallo de la propia Corte Suprema de la Nación, ¿sí? En un fallo anterior, en donde básicamente se había ya dicho que cuando el acto que se invoca es de nulidad absoluta, el mismo, cuando sea de nulidad absoluta, será imprescriptible, ¿sí?
por lo que por tal motivo rechaza la pretensión, rechaza la defensa opuesta por la demandada, ¿sí? En cuanto a la prescripción. Bueno, lo cierto es que esto es apelado, ¿sí? Por el propio gobierno, por el Poder Ejecutivo Nacional. El caso llega a la Cámara Federal y esta resuelve el día 2 de septiembre de 1940. Bien, acá lo cierto es que en este caso lo que esta Cámara Federal básicamente va a decir es que la doctrina aplicada o la doctrina, la jurisprudencia que se alegó en primera instancia era errónea, ¿sí? Porque básicamente nunca dijo la Corte Suprema en aquel momento que se estaba frente a una nulidad absoluta, sino que simplemente mandó, digamos, declaró revocar, ¿sí? El proceso vigente que le había llegado, la demanda que le había, declaró revocar el pronunciamiento de segunda instancia que le había llegado, ¿sí? Y bueno, mandó a que vuelvan, ¿sí? Los autos a primera instancia para que se pronuncien respecto del fondo del asunto, que básicamente tiene que ver, tendría que ver con ver si se estaría frente a una nulidad de tipo absoluta o relativa, ¿sí? Pero bueno, entonces es que aclara el juez o los jueces de la Cámara Federal aclara básicamente, como digo, que no se está frente a una nulidad absoluta. En el considerando 2 dice que se está frente a una nulidad relativa, ¿sí? Leo el considerando 2 porque es muy claro. En el considerando 3 dice que tratándose de una nulidad que habría de ser declarada solo en beneficio de determinadas personas, es decir, de un interés privado, como basta a demostrarlo el hecho de que no podría sancionarse sino a petición de los titulares del supuesto derecho que se invoca, y en tanto fueron lesionados en él por el acto de gobierno que se impugna, no pudiendo sostenerse así con verdad que la anulación del decreto del 21 de abril de 1917 que se pide en la demanda haya de redundar de algún modo en beneficio de la colectividad, como lo dijera la Corte Suprema decidiendo un caso análogo en la sentencia de fecha 24 de diciembre de 1926. Teniendo en cuenta que la nulidad es absoluta, cuando aparece manifiesta en el acto, artículo 1047 del Código Civil, y la ley lo ha declarado nulo o le ha impuesto la pena de nulidad, artículo 1038, lo que revela juntamente con lo previsto en el artículo 1037 del mismo Código, el criterio restrictivo con que ha de juzgarse para admitirla, máxime en casos tan especiales como el de autos, no revelando las circunstancias de este, por otra parte, que el acto cuya anulación se reclama haya afectado de ninguna manera la moral o el interés público, según lo preceptuado en el antedicho artículo 1047 de la Ley Civil, ni conteniendo ésta por fin una enumeración o especificación de las nulidades absolutas, lo que obliga a determinarlas dentro de las normas limitativas anteriormente expuestas. Debe concluirse que no es absoluta o manifiesta, sino simplemente relativa la nulidad que la actora imputa al decreto de fecha 21 de abril de 1917 y que por consiguiente es susceptible de confirmación por el transcurso del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces, básicamente lo que la Cámara Federal dice es que se está frente a una nulidad de tipo relativa, ¿sí? Y básicamente se dice que está frente a una nulidad de tipo relativa porque la misma afecta intereses privados y
digamos, y que puede ser solo declarada en beneficio de determinadas, y porque puede ser declarada solo en beneficio de determinadas personas, ¿sí? Básicamente, utilizando estos dos argumentos es que deduce que se está frente a una nulidad de tipo privada, ¿sí? Además que aclara en cuanto dice que que la anulación de este decreto no redunda de algún modo en beneficio de la colectividad, ¿sí? Básicamente entonces concluye, ¿sí?, que como estamos frente a intereses privados, netamente privados, la nulidad que se reclama es de tipo relativa, y como es una nulidad relativa, se aplica el Código Civil en lo concerniente, se aplica el artículo 4030 o 4023, ¿sí? Recordemos que el artículo 4023 dispone un plazo de 10 años para, para que prescriba la acción de nulidad, ¿sí? Entonces, bueno, este acto administrativo, este decreto, ya tenía 23 años de vida, por lo que declaró prescripta la acción, ¿sí? Bueno, la cuestión es que este fallo llega a la Corte Suprema de la Nación y dicta el mismo el día 30 de junio de 1941, ¿sí? Acá es en donde la Corte Suprema de Justicia de Nación va a decir, ¿sí?, en primer término, que no se aplica de manera directa el Código Civil, ¿sí?, porque estamos frente al derecho público, ¿sí?, y que si se llegan a intentar aplicar ciertas instituciones que son traídas del derecho civil o de la teoría general del derecho, puede ser también, debe siempre hacérselo teniendo en cuenta las particularidades, siempre teniendo en cuenta la naturaleza propia de la sustancia de la disciplina administrativa, ¿sí? Luego va a pasar a señalar, ¿sí?, la Corte Suprema respecto de que las nulidades en el derecho administrativo son consideradas respecto de los distintos elementos que concurren en el acto administrativo considerado, ¿sí? Va a señalar que ante la falta de uno de los elementos que concurren al acto administrativo, deriva la nulidad, ¿sí? Nulidad que debe ser solicitada en todos los supuestos por los particulares que están interesados en esa declaración de nulidad, aclarando además que como estamos frente a actos administrativos, ¿sí?, en este caso estamos frente a un decreto, pero que se trata de un acto administrativo, es decir, frente a un acto de autoridad, como el mismo posee presunción de legitimidad, posee también fuerza obligatoria, que se encuentra íncita en el mismo acto administrativo. Es decir, como posee a su favor una presunción de constituir un acto legítimo de la actividad administrativa, será siempre necesario, en todo caso, que se invoque mediante solicitud una nulidad, ¿sí?, la cual debe ser alegada y probada en juicio, y que solo en esos casos el juez podrá declararla nula, ¿sí? Esto obviamente con el paso del tiempo va a cambiar, ¿sí? Más adelante viene lo que es el fallo Mil de Pereira y una saga de fallos más, como es también el fallo Rodríguez de Pereira y demás, en donde el juez puede declarar de oficio la nulidad de un acto administrativo, ¿sí? Incluso más adelante en el fallo Pustelnik también va a variar respecto de la presunción de legitimidad que tienen ciertos actos y que en algunos casos esa presunción cede
¿sí? En aquellos casos en donde el acto administrativo fuere de carácter irregular, en esos casos esa presunción cede, pudiendo ser declarada el mismo nulo tanto en sede judicial como en sede administrativa, ¿sí? Bueno, entonces, lo cierto, volviendo, ¿sí? Haciendo ya una síntesis general de lo que el fallo dice, que es que básicamente, como estamos frente al derecho administrativo, respecto de las nulidades, estas deben ser consideradas sobre los elementos que aglutinan el acto administrativo en ciernes, ¿sí? Lo cierto es que si falta un elemento de este acto administrativo, el mismo será nulo o anulable, ¿sí? También podrá ser nulo de nulidad absoluta o nulo de nulidad relativa. ¿Sí? Señala la Corte que estamos frente a un acto administrativo carente de un elemento esencial como es la competencia, ¿sí? En el sentido de que el mismo fue dictado violando la competencia en la materia, ¿sí? Toda vez que declarar caduco un derecho de dominio, ¿sí? Es propiedad privativa del poder, propiedad privativa, capacidad o competencia privativa y exclusiva del poder judicial, no así del poder ejecutivo, ¿sí? Es decir, en este caso el poder ejecutivo, desoyendo, desconociendo la disposición del artículo, bueno, en aquel momento artículo 95 de la Constitución Nacional, hoy artículo 109 de nuestra Constitución Nacional, el poder ejecutivo se encuentra privado, ¿sí? De ejercer funciones judiciales. Dice la Corte que esas escrituras públicas que el Estado alega que son nulas, ¿sí? Que son ilegales, que fueron obtenidas ilegales, en rigor esas escrituras públicas hacen plena fe y para que su contenido sea declarado como falso, es necesario que primero sean arguidas como falsas en una acción civil o criminal, ¿sí? Así que, bueno, decidir respecto a ese punto hizo o implicó que el Poder Ejecutivo viole, ¿sí? Lo que es la división de poderes en el sentido de que ejerció función judicial, ¿sí? Que a la vez, además que ese mismo decreto, al momento de ordenar la cancelación en el registro de la propiedad de esas anotaciones de dominios hechas a favor de la actora, implicó también una violación a la garantía del artículo 17, es decir, del artículo que reconoce a la propiedad como inviolable, ¿sí? Por lo tanto, al estar frente a una nulidad, que es una nulidad de tipo absoluta, ¿sí? Porque carece de elementos esenciales, la misma es imprescriptible, por lo que en su mérito ordena revocar la sentencia de la Cámara Federal, desestima la excepción de prescripción y declara nulo el decreto del 21 de abril de 1917 en cuanto afectó el dominio de la sociedad actora sobre las tierras enumeradas en la demanda y por consiguiente la caducidad de las inscripciones de dominio sobre dichas tierras, ¿sí? Dejando, y dice la Corte, a salvo al Poder Ejecutivo las acciones que puedan corresponder para hacer valer judicialmente las acciones que no fueron comprendidas en esta causa relativas sobre digamos, la ilegalidad que alega el Poder Ejecutivo, ¿sí? Respecto de esas formas de adquirir esos territorios que después declaró caducos, ¿no?
así son las cosas. Bueno, esto es básicamente, a resumidas cuentas, lo que la Corte, nuestra Corte Suprema de Justicia resolvió en este caso, ¿sí? Espero que les haya servido, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escuchar. Si te gustó el video, te pido que compartas, que te suscribas, ¿sí? Y bueno, será hasta la próxima. Gracias.